y vamos a pasar al primer conferencista de hoy jueves, que es nada más ni nada menos que el ingeniero Oscar Melo. ¿Qué podemos decir de Oscar? Que fue decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba, que ha sido asesor, capacitador, que es asesor, capacitador, empresario, productor, en fin, todo el mundo lo conoce a Cachi Melo, de manera que está casi de más que yo me abunde en detalles, porque aparte de esto que he dicho, creo que lo que fundamentalmente también se le reconoce, y me parece que hay que ponerlo en un recuadro especial, es que es una gran persona. Así que ya estamos con el ingeniero Oscar Melo, que me contó el otro día que en sus inicios, apenas poco tiempo después de haberse recibido, bueno, empezó allí en la zona de Oncativo, así que buenas tardes, ingeniero Oscar Melo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muchas gracias por tu presentación. Y es así, trabajé como docente en la Escuela Agrícola de Oncativo entre los años 72 hasta finales de la década del 70. Realmente fue una experiencia muy buena, realmente me gustaba mucho ir y pasé momentos muy lindos en Oncativo, dando clases. Bien, lo escuchamos entonces con su conferencia. Bueno, perfecto. La conferencia mía es una conferencia de conceptos respecto a la ganadería de carne. Decía yo que la carne vacuna es un producto que tiene una gran importancia para Argentina. Yo digo que no solamente afecta al productor de carne, sino también a la industria frigorífica, que tanta mano de obra utiliza, a toda la parte comercial, por supuesto al consumidor, que es, creo que el consumidor tiene la carne vacuna un producto de altísima calidad y digamos, bueno para su salud y vida. Y por otro lado, es importante porque a través de las exportaciones ingresa recursos al país. Evidentemente creo que el mejoramiento y el aumento de la producción es algo que interesa a toda la Argentina. Entonces yo me voy a referir en esta presentación exclusivamente a la parte productiva, no a toda la cadena de la carne. Yo me voy a hacer hincapié en la parte productiva. La pregunta que uno se hace es, ¿que Argentina ha logrado encontrar el camino correcto para una ganadería exitosa? Y mi aseveración es que no lo he encontrado. No hemos encontrado el camino correcto. Y hay dos indicadores que trato de utilizar, que voy a utilizar en esta presentación para demostrarlo, y creo que pueden ser dos cosas interesantes, porque encontrando un buen indicador y cómo resolverlo, creo que podemos aportar algo al mejoramiento de la ganadería en Argentina. Los dos indicadores son que están indicando que el camino no es el correcto, es que la ganadería no ha tenido el crecimiento que realmente merece y tampoco ha tenido la innovación que hace que puede posibilitar este crecimiento. O sea, la falta de crecimiento y la falta de innovación serían las dos partes de la presentación que voy a hacer ahora. Voy a tomar una primera etapa, la falta de crecimiento, luego la falta de innovación y luego un cierre de conclusión de las mismas. Empiezo con crecimiento, el crecimiento de la ganadería argentina. Fíjense, yo creo que la ganadería ha tenido siempre una gran facilidad para decrecer y una gran dificultad para crecer. Esto significa que entre crisis y crisis, el decrecimiento que ha tenido ha sido más grande que la recuperación. Así cada una de las temporadas de crecimiento no alcanzamos a recuperarla totalmente. Y es así que creo que la ganadería argentina, si hay una palabra que la puede definir, es el achicamiento. O sea que se ha ido achicando permanentemente. Y una muestra de esto es que el stock ganadero ha crecido siempre más lentamente que el stock, que la población humana. De tal manera que en Argentina, hace unos años atrás, teníamos más de 2 cabezas de ganado por habitante, y ahora simplemente tenemos 1,1 en cabeza de ganado por habitante. Fíjense, simplemente como dato, si bien yo nací en el año 48, simplemente por curiosidad me fijé cuántas teníamos cuando yo nací, y había más de 2,6 vacas por cada argentino. Y hoy, después de trabajar tantos años en ganadería, tenemos 1,1.
Esto indica claramente que el stock vacuno ha crecido más lentamente que la población humana. Esto podría haber sido compensado si cada animal produciera más, pero cada animal ha tenido una producción prácticamente constante, lo que está indicando que el achicamiento de la producción argentina resulta muy notorio. Esta falta de crecimiento es un claro síntoma que algo no funciona. Yo tengo el concepto de que si hay una actividad que no crece, esa actividad termina muriendo, porque las actividades que no crecen van siendo abandonadas por la gente que la está utilizando. Fíjense, no es un patrimonio de todas las actividades agropecuarias la falta de crecimiento, ni tampoco el patrimonio de aquellas actividades que producen carne o que producen proteínas de origen animal. Solamente la producción bovina. Fíjense, la producción de granos ha crecido en Argentina y pocos años atrás teníamos prácticamente una producción de 1 tonelada por habitante y ahora tenemos más de 3 toneladas por cada habitante. La producción de aves, hace tiempo atrás teníamos 10 kilos de consumo por habitante, ahora tenemos más de 40 kilos. Y paralelamente también la de cerdos. Quiere decir que las otras actividades sí crecieron, la ganadería no creció. La agricultura no solamente creció en el área sembrada, también creció en el rendimiento. Nosotros no pudimos crecer en el stock y tampoco en la producción por vaca. Esto significa entonces que hay un estancamiento muy marcado de la ganadería y que necesita ser resuelto. La pregunta es ¿por qué no creció? Y la respuesta es claro, porque los ganaderos no han ganado plata. Si los ganaderos hubieran ganado plata haciendo ganadería, hubieran continuado y hubieran crecido. Evidentemente la falta de resultados económicos ha sido la causa de la falta de crecimiento y que las temporadas buenas han sido cortas y las malas han sido largas, de tal manera que el resultado final ha sido más bien, yo diría que poco interesante para el productor. Y entonces el productor, ¿qué hizo? Y buscó refugio en otra actividad. Evidentemente los que cambiaron de actividad. Sus campos daban para hacer otra actividad, hicieron otra actividad. Los que tenían un campo de ganadería en campo agrícola, pasaron a hacer agricultura. Y aquellos que permanecieron, ¿se tecnificaron más? Creo que no. Las pasturas no mejoraron. Al contrario, creo que los animales han ido yendo hacia los lugares menos favorecidos, hacia los bajos, hacia los lugares que tienen menos posibilidad. No se están utilizando pasturas de alta calidad y consecuentemente la producción en pastoreo no ha mejorado suficientemente. Esto da un resultado final que es, digamos, claramente evaluable, ¿no? La ganadería perdió campo por el crecimiento agrícola. Y la cría y la recría que se hacen en pastoreo no vienen mejorando sus resultados productivos. Esto resulta muy importante. Solamente aquella actividad que viene heredando el efecto de la agricultura, o sea, que puede recibir silajes y granos, en este caso el engorde a corral, que es el último de los puntos que partito es el que ha crecido, mientras que la actividad en pastoreo no ha crecido. O sea que la cría y la recría que se deberían hacer en pastoreo siguen teniendo resultados muy pobres. Es así que la cría en Argentina prácticamente está con un nivel de destete de que no pasa escasamente los 60 terneros por cada 100 vacas entradas. ¿Y qué afirmación final podemos hacer esto? Es que con los resultados productivos actuales en cría no puede haber crecimiento ganadero. O sea que el mejoramiento de los resultados en cría sería el puntapié inicial. Si no mejoramos los resultados, las consecuencias, falta de crecimiento, insisto, si no hay crecimiento, hay una actividad que se termina, evidentemente, y lo que significa que se termina es que económicamente va a ser poco importante para la Argentina. Siempre va a haber vacas en la Argentina, esto es, pero que sea una actividad económicamente importante para el campo. A esto me estoy refiriendo cuando digo que si la actividad no crece, la actividad se termina. Y algo que tenemos que tener muy claro, que el éxito de la ganadería depende del éxito de la cría. Este punto es esencial. Y nosotros tenemos acá que la cría no tiene un éxito en Argentina. Yo diría que es la actividad más fracasada. Todos los intentos más modernos, más nuevos que se hicieron en ganadería, ha ido hacia la intensificación de la terminación. O sea, en síntesis, hemos trabajado mucho sobre el techo y la pintura de la casa, pero poco sobre los cimientos, que es la cría. Fíjense que yo digo que realmente uno se puede explicar esto. Si uno piensa cómo se producían los pollos hace 30 años y cómo se producen hoy,
y claramente son distintos. Y cómo se producían los cerdos hace 30 años y cómo se producen hoy, también es muy distinto. Y si uno dice que cómo se producían terneros hace 30 años y cómo se producen hoy, y decimos igual. Entonces, esto significa claramente que la cría no ha hecho nada para hacer una cría exitosa y no lo está haciendo en Argentina. Y el camino del crecimiento en ganadería debe comenzar por el crecimiento de la cría. Este punto para mí es esencial y lo voy a tomar en las innovaciones, porque las innovaciones que hemos tenido en agricultura, en ganadería en Argentina, no han sido orientadas hacia el mejoramiento de la cría. Voy a pasar al segundo punto, que es el de innovaciones. Cuando yo hablo de innovación productiva, estoy hablando de no alguna cosa nueva sino que si hay verdaderamente un cambio de sistema de producción que tenga algunas características distintivas al anterior sistema de producción, y esto permitiera que estas características distintivas hacen que este nuevo sistema de producción fuera más eficiente que el anterior. Siempre hemos tenido algunas innovaciones, evidentemente, hay innovaciones que se hacen, pero como no están todas incorporadas hacia el mismo objetivo, seguramente hay mejores forrajeras, sí, hay ganado quizás de más calidad, también, hay algunos conocimientos superiores en la alimentación a corral, también, pero no alcanzamos por esos conocimientos definir un sistema de producción nacional que nos permita mejorar la ganadería argentina. O sea que son innovaciones aisladas y no coordinadas para el mejoramiento del sistema de producción. Y entonces, si no hay un cambio en el sistema de producción, evidentemente que no vamos a tener mejoras sustanciales. Fíjense que en las producciones alternativas verdaderamente hubo innovaciones que permitieron mejoramientos fuertes. Las aves y los cerdos no se producen como antes. Y yo no estoy diciendo que tenemos que intensificar la ganadería como se intensificó las aves y los cerdos. Estoy diciendo que cambiaron el sistema de producción. Más bien estoy pensando siempre en un sistema pastoril muy ordenado y bien producido, de tal manera que aprovechemos bien las características de esto. O sea que no hay que confundir el hecho de que los sistemas para ser nuevos van a tener que ser más intensificados en cuanto a recursos, sino más bien intensificados en las tecnologías que se aplican, todas orientadas hacia un mismo objetivo. Cuando uno piensa, ¿a dónde tiene que estar orientada la innovación? Y todo uno diría que la innovación debe tender a mejorar la eficiencia para resolver las dificultades más grandes del proceso productivo. O sea que siempre podemos decir que la fortaleza de una cadena depende del eslabón más débil. O sea que si nosotros descubrimos el eslabón más débil, podemos nosotros trabajar sobre el mejoramiento y reforzando ese eslabón más débil que tiene el proceso productivo. O sea, de nada vale mejorar los otros eslabones, porque la limitación de la cadena va a estar puesta en ese eslabón que es el eslabón más débil. Fijémonos una cosa, yo siempre digo que la vaca es quizás el animal más útil, porque tiene la carne de la mejor calidad, no hay otra carne mejor, tiene el cuero de mejor calidad y tiene así un montón de virtudes extraordinarias, pero tiene una limitación importante, que es la reproducción. La vaca tiene una reproducción limitada. Este efecto es muy importante que tengamos, porque esto está siendo el limitante que tenemos en la Argentina hoy para la producción de carne. Fijémonos un minuto. La vaca tiene un potencial, no real, porque dijimos que produciría 0,6 terneros, 0,65 terneros por vaca y por año, pero tiene un potencial de 1. Fijémonos que en Argentina las vacas deben estar dando en su vida entre 5 y 6 terneros, no más. Y fíjense que esto significaría y una cerda estaría dando más de 20. Esto significaría que en medio año una cerda daría todas las crías que da una vaca en toda su vida. Evidentemente esto está siendo un punto muy débil de esa cadena y este punto es el primero que tenemos que resolver, el efecto reproductivo. O sea que no podemos hacer que dé más de un ternero por año, pero tenemos que hacer que ese 0,6 actual sea lo más parecido a 1 posible. Este punto es esencial. Y el otro punto es que debemos en cada ternero que tenemos agregar la mayor cantidad de kilos posibles, porque si lo difícil es producir terneros, lo importante es agregar
cada vez más cantidad de kilos. Yo digo que este punto es clave. Fijémonos nomás en efectos de conversión. Una cría en Argentina lleva casi 40 kilos de materia seca por kilo de ternero. ¿Cómo lo podemos mejorar a menos de 25? Pero así toda la cría es muy baja en eficiencia respecto a las otras actividades, porque cualquier recría necesita solo 15, no 25. O sea, aunque la mejoremos mucho la cría, todavía necesitamos más cantidad de kilos de materia seca para producir un kilo de ternero. Ni hablemos en el feedlot. Es cierto que el costo de cada kilo de materia seca para cría no es el mismo que para el feedlot, pero yo creo que es el punto más débil porque tiene la peor conversión y necesariamente va a ser mala porque estamos alimentando un animal muy grande para tener solamente una cría después de un año. Entonces, el agregar más cantidad de carne por ternero nacido debe ser un objetivo importante para Argentina. La pregunta es cómo hacemos, ¿de qué depende esto? Y depende de 3 puntos que son claves. Uno es de la eficiencia reproductiva. Hay que tener la mayor cantidad de terneros posible por cada 100 madres entoradas. Pero no solamente esto. El segundo punto, esto para tener más eficiencia de conversión en la cría. El segundo punto es la recría. Tenemos que tener un crecimiento máximo que vaya acompañando el crecimiento del ternero. No lo podemos engordar de más, pero el crecimiento debe ser el máximo. Y esto es una actividad continua. Fíjense, para las razas argentinas deberíamos destetar con 200, 210 kilos por lo menos a los 7 meses. Difícilmente el 25% de los terneros en Argentina llega a tener 210 kilos al destete. O sea que ya estamos diciendo, ya arrancamos desde el pie de la madre mal. Y por supuesto que seguimos recriando mal. Y siempre pensamos y nos recostamos en algo que es el crecimiento compensatorio, que creo que es una idea que nos tenemos que sacar de la cabeza y el animal debe recriarse. Y tenemos que pensar de que la cría hace que exista un nuevo ternero y la recría hace que ese ternero tenga carne y que la terminación, el feedlot, no sirve para producir carne y sirve solamente para engrasar la carne que producimos en la recría. Y evidentemente que tenemos que mejorar la recría y aumentar el peso de faena, o sea que cada animal faenado nos dé más cantidad de carne. Uno puede pensar que esto teóricamente está bien, pero ¿se podrá hacer? ¿Algún país lo hizo? Bueno, y esto lo hizo Estados Unidos. Yo creo que vean bien este gráfico, que está bien interesante, porque lo dejé en inglés porque respetar, se lo saqué a Christian Feldkamp, como dice él me lo facilitó, de CREA, y fíjense qué interesante. La línea roja nos está marcando cuál es la producción de carne, y en el año 82, como ustedes ven ahí más o menos se tomó la decisión. La línea roja marca la producción, o sea que la producción ha crecido un poco, levemente, pero la línea azul va indicando el stock ganadero, o sea que ellos tuvieron cada vez menos vacas, pero cada vez producían más carne. Fíjense que si nosotros no bajáramos el stock, pero produciéramos más por animal, evidentemente la línea azul se mantendría horizontal y la línea roja tendría un crecimiento verdaderamente exponencial. Esto indica claramente que eso es posible y ellos aplicando estos conocimientos que estoy diciendo pudieron hacer esto, que la producción nacional no decayera, aunque decayera el stock, y se pudo resolver el problema con toda eficacia. Algo así es lo que yo estoy proponiendo respecto a estos puntos. ¿Qué afirmaciones finales podemos hacer de esta etapa de innovación? Es que debemos innovar para crecer, o sea que el punto clave del crecimiento es la innovación. Hay que innovar para crecer. Y debemos crecer para exportar. Este también es un punto, porque de nada valdría producir más carne para el consumo interno cuando el aumento en la oferta de carne lo único que lograría es bajarle el precio. Y si vamos a hacer que baje el precio, evidentemente va a dejar de ser negocio. O sea que debemos innovar para crecer, pero debemos crecer para exportar. Esto tiene que estar claramente metido en el mismo productor, que debe apuntar a la exportación y no al mercado interno. El otro punto es que tenemos que tener un plan para producir. En realidad, todo el mundo quiere, por efecto de la agricultura, tiene granos, compra terneros y los engorda, pero esto no es un plan productivo, este es un plan para este año, porque el otro año que no hay terneros, este plan no sirve y no tiene continuidad, no es sustentable en sí mismo. Acá la sustentabilidad está dada por
permanente oferta de terneros. Y el otro punto que es importante es que el ganadero tiene que tener más protagonismo en el campo, porque un ganadero que, digamos, es más un tenedor de vacas, es alguien que va y la mira cada tanto, o alguien que tiene poco protagonismo, el ganadero tiene que ser aquel que provoca en los animales el efecto que él quiere, tiene que producir la cantidad y la calidad y el peso adecuado como él quiere, o sea que tiene que tener un protagonismo y una permanencia mayor en el campo. Yo por último, para poder hacer, tengo unas reflexiones en tres niveles. Uno, en qué debemos pensar en los nuevos modelos de producción, qué debemos de dejar de pensar para los nuevos modelos de producción y qué ideas nuevas tenemos que incorporar. He tomado tres cosas de cada uno de estos puntos que os paso a detallar inmediatamente. Debemos pensar que para producir más no hacen falta más animales, sino que hace falta producir más por animal. Esto es clave. Cada vez que pensamos que tenemos que promover a la ganadería, vamos a dar esto para retención de vientre. No hace falta más vientre, hace falta que las vacas paran más. O sea que sería mucho más útil. Hicieran un crédito para comprar mejores semillas y mejores pasturas que tratar de que compren más vacas. Porque esto no es solución para nada. No hacen falta más vacas para producir más. El otro punto es que innovar no es gastar más, sino producir mejor. Porque cada vez que pensamos con un productor que hay que innovar, va a decir, sí, ¿cuánto nos va a costar? Innovar no es gastar más, es producir mejor. O sea, los planes que se hacen para mejorar tienen que estar decididos a producir mejor. Y sin una creciente no habrá una ganadería próspera. Entonces, esto de pensar, bueno, que conviene más encerrar, pero bueno, en la cría que la hagan, no, con la ganadería, si no hay una cría que sea eficiente, no habrá posibilidad de una cría próspera, de una ganadería próspera. ¿Qué debemos dejar de pensar? Tenemos que dejar de pensar que es posible producir sin que los animales coman bien todo el año. Esto, bueno, es invierno, no hay pasto, no. Yo digo siempre, ¿a alguien se le ocurriría no darle de comer a las chanchas en algún criadero o no darle de comer a las gallinas? ¿Por qué se le puede ocurrir que la vaca puede producir sin comer? Tiene que comer bien todos los días. Entonces, este punto es clave. Si no se comen bien todos los días, no se puede producir bien en una ganadería que, digamos, queremos que crezca. El otro punto es que la gente debe dejar de pensar que es posible producir con un redor desordenado, donde las apariciones no están estacionadas, donde los destetes no están planificados, donde no existe un tacto sistemático, un engorde de la vaca que quede vacía, etcétera, etcétera. Un rodeo debe estar ordenado, porque si está desordenado, no hay manera de alimentarlo bien. Y si no hay manera de alimentarlo bien, eso nunca va a ser un buen productivo. Y por otro lado, que no se puede producir bien sin un buen plan sanitario. O sea que estos tres puntos, animales que coman bien, el rodeo que esté ordenado y que estén sanos, serían los puntales que no son nada nuevos, pero verdaderamente ahora lo podemos decir, no se puede, esto tiene que desaparecer. ¿Y qué ideas tenemos que incorporar? Debo incorporar la idea que debemos producir en forma ordenada y planificada. No podemos decir, che, tengamos vaca, pongamos vaca, sembremos pasto. No. Che, ¿cuál es el plan que tenemos? Porque esto cuesta mucha plata y esto si no da plata, vamos a los fracasos que tenemos. El otro punto es que debemos producir para exportar y no exportar los excedentes. Evidentemente ya la exportación tiene un paso, que hay que pensar en qué nos quieren comprar y nosotros producir lo que nos quieren comprar. Argentina muchas veces exportó excedente y seguimos exportando excedente. Ahora nos sobraban vacas, la vaca vale, seguimos exportando vacas. Y bueno, van a faltar novillos. Sé que la producción tiene que ser pensada en hacerla para exportar. Y por último, que debemos producir para competir en el mercado mundial de carne y no en Argentina contra el pollo, porque no es ninguna, seguramente si tenemos que competir contra el pollo, al precio que vale el pollo, la ganadería se va a terminar. O sea que nosotros debemos estar en el punto máximo de competencia donde los productos valen, que es el mercado mundial de carne, y no el producto donde vale menos, que es lo que vale el pollo en Argentina. Entonces a este punto creo que tenemos que apuntar para ver si podemos con estas innovaciones hacer crecer a la Argentina.